Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de gestión de recursos humanos. Soy el doctor Lizardo Guamán, soy especialista en gestión y desarrollo de políticas de recursos humanos y el objetivo de la reunión es conocer los elementos centrales, sustanciales del campo de recursos humanos, algunos problemas y las herramientas que podemos usar para gestionar este campo complejo. Es importante iniciar este proceso con una reflexión sobre lo que estamos actualmente viviendo. Como todos sabemos, estamos viviendo la pandemia. Esta es la curva de mortalidad de la pandemia, pero detrás de esa curva hay una serie de condiciones, una serie de efectos que muchas veces se dijo hace bastante tiempo que existía en el Perú, pero no lo hicimos caso. Esto yo lo veo como unos elefantes que están debajo de esa curva y que en realidad implica una reflexión sobre qué elefante nos negamos a ver debajo de esa curva. La gestión del campo de recursos humanos en salud es el tema que vamos a tratar a continuación y la idea es que en primer lugar vamos a conocer qué es el campo de recursos humanos. El campo de recursos humanos es un espacio que no tiene límites, pero que va más allá de los servicios de salud y es un espacio en donde se intersectan mercados. La idea de gestionar este campo implica precisamente conocerlo adecuadamente para saber cómo manejarlo, para saber cómo interactuar con los distintos actores que interactúan en este campo y que repercuten directamente en los recursos humanos. El campo de recursos humanos es un campo, como decía, complejo, en donde su resultado final es la gestión de este campo es mejorar el desempeño de los recursos humanos. Sin embargo, como vemos allí en la lámina, eso depende de un paso previo. El paso previo se da en el campo educativo, una universidad, en un instituto, en un colegio, etcétera, en donde se produce el aprendizaje en salud, que precisamente impacta en el grado de desempeño que posteriormente en los servicios va a tener este recurso humano. Y eso impacta directamente en los resultados sanitarios. Y esos resultados sanitarios pueden ser medidos a través de algunos indicadores, entre ellos el indicador de cobertura de servicios de salud, el impacto sanitario, es decir, morbilidad y mortalidad, y la satisfacción de los usuarios. Este campo de recursos humanos tiene como dos espacios de interacción. Un espacio que es el nivel estratégico, en donde necesitamos saber de que en este campo, ¿no es cierto?, se requiere en un territorio establecer algunas variables de análisis, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la dimensión cuantitativa, ¿no? En donde se expresa a través de la dotación de recursos humanos en un territorio, independientemente de qué institución brinde estos recursos humanos. Está la variable cualitativa. Estos recursos humanos deben tener capacidades y competencias para hacer bien las cosas. Y además de eso, en la dimensión institucional, estas personas, para desarrollar adecuadamente su trabajo, tienen que estar en condiciones de empleo y trabajo adecuadas, y hay un estándar internacional que tiene que ver con lo que se llama trabajo decente. Y por último, tiene que haber alguien que, hemos visto un campo complejo en donde hay distintos actores, distintos espacios, distintos sistemas, alguien que interactúe con ellos, y a esa variable la llamamos la dimensión política, en donde se ejecuta lo que se denomina la rectoría de este campo de recursos humanos y que está a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, las dimensiones del campo que acabo de mencionar, que tienen que ver con dotación, con competencias y con condiciones de empleo y trabajo, se relacionan cada uno de ellos con resultados sanitarios, ¿no? La dotación de recursos humanos con la cobertura. No es posible avanzar y mejorar las coberturas si es que no se mejora la dotación de recursos humanos en términos de número y de distribución adecuada.
En las competencias, la competencia de los recursos humanos, la cualidad del recurso humano para hacer bien las cosas, tiene que ver directamente con el impacto sanitario, y las condiciones de empleo y trabajo inciden en la calidad de la atención, por lo tanto, en la satisfacción de los usuarios. Esto hace que en cada uno de estos componentes del campo, nosotros actualmente digamos que hay una brecha, se establece una brecha del campo de recursos humanos, una brecha de dotación, una brecha de competencias y una brecha de condiciones de empleo y trabajo. Estas brechas, por lo tanto, como tienen impacto en el sistema de salud, eh, eh, se correlacionan con brechas, brechas de cobertura, brechas de impacto, brechas de satisfacción. Todo esto lo teníamos antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es que estas brechas se expandan exponencialmente. Ahora, este campo complejo, ¿no es cierto?, tiene problemas a este nivel estratégico, en un territorio que puede ser en el país, que puede ser en una región. Estos problemas, viéndolo de esa manera, es que tenemos identificado que en el primer componente hay una insuficiencia y una distribución inequitativa de estos recursos humanos para precisamente cumplir con los objetivos estratégicos del sector. Nos podemos poner objetivos pequeños, grandes, medianos, pero no lo vamos a lograr si es que no cerramos la brecha de disponibilidad. Las competencias que nuestros recursos humanos tienen, que son bastante competentes, no están articuladas a las necesidades de salud de salud y demandas de servicios de salud del sistema sanitario. Hay un grave problema allí. Y en términos de las condiciones de empleo y trabajo, estas condiciones son injustas, son inequitativas y con una baja capacidad de retención. A eso se aúna que hay una débil rectoría del ministerio en el campo de recursos humanos, por lo tanto, no puede colaborar o contribuir a que esto se resuelva de la mejor manera. Ahora, ¿qué procesos se desarrollan a este nivel estratégico? Los procesos que se desarrollan a este nivel estratégico, entonces, en términos de dotación, es el planeamiento estratégico con enfoque prospectivo. ¿Y el objetivo cuál es? Es precisamente mejorar, hacer más suficiente el recurso humano y la dotación. ¿A través de qué? Del planeamiento estratégico. Y las herramientas para eso son el marco lógico, la gestión de evidencias, el método de cálculo de brechas en un territorio, ¿no es cierto? Hay un indicador que es de densidad de recursos humanos que nos permite en un territorio saber cómo estamos en términos de disponibilidad. En la competencia, la estrategia de gestión está dirigida a la gestión educativa, la gestión de los procesos de articulación docencia asistencial, es decir, nosotros no directamente no formamos como Ministerio de Salud, pero sí podemos interactuar con las universidades, con los institutos en el marco de un proceso de articulación para desarrollar las acciones de manera conjunta. Eso implica que nos planteemos un objetivo de precisamente lo que les decíamos, que estas competencias del recurso humano, del equipo de recurso humano que contamos, ¿no es cierto?, estén articuladas a la implementación de la atención primaria de salud renovada y puedan gestionar adecuadamente las funciones esenciales de salud pública, que hemos tenido dificultades en esta pandemia precisamente por no tener capacidades y competencias como país. Eso puede ser materia del uso de herramientas tipo pedagogía de la problematización, en el marco del desarrollo de los planes de desarrollo de las personas, los PDP, y un plan que nosotros estamos formulando cada 3 años, que es los planes de desarrollo de recursos, de desarrollo de capacidades, y además de ello se puede contar con el diseño de programas educativos estratégicos en salud. En el rubro de empleo y trabajo, la gran estrategia es impulsar de manera progresiva lo que es el trabajo decente, y eso implica hacer monitoreo y seguimiento de este progreso. Hay una herramienta internacional, que en sus siglas en inglés, que está en MAP, que nos puede servir para saber cómo estamos avanzando como país. Y por último, está el tema de la rectoría, en donde el gran objetivo es la gobernanza aplicada a los distintos actores para que
estos actores que son de distintos sectores, de distintos niveles, articulen sus objetivos en función de estos otros objetivos que hemos planteado, y para eso tenemos que tener herramientas de políticas públicas, de regulación y de coordinación. Ahora, el otro aspecto que necesitamos discutir es el aspecto operativo. Lo que acabamos de ver es el campo de recursos humanos en un territorio, ¿no es cierto? El gestor del campo, independientemente de dónde esté, le interesa, digamos, ver en un territorio de manera estratégica qué cosa es lo que corresponde hacer para lograr estos tres objetivos que hemos planteado, ¿no es cierto? En términos de disponibilidad, en términos de competencias y en términos de empleo y trabajo. Pero ya vamos entrando al terreno de una organización, a una institución de servicios de salud. Por lo tanto, en ese terreno implica conocer cuáles son los procesos que se desarrollan a este nivel. Y ahí nosotros tenemos que conocer que existe un ciclo de trabajo y en donde los procesos que están vinculados es a aquellos que logran que las personas ingresen, se integren a la organización. Y eso lo vamos a ver posteriormente, qué cosa es lo que se tiene que hacer para ello. Una vez que las personas ingresan, se tiene que organizar los procesos de trabajo para que se genere valor público, para lo que uno haga al interior de una organización sea beneficiosa para la población. Eso implica además desarrollar procesos para que estas personas que ingresaron a la organización se mantengan el mayor tiempo posible en condiciones de empleo y trabajo decente, y además desarrollen capacidades profesionales y humanas en función del logro de metas y objetivos, que hace que en una organización yo tenga el proceso de fiscalización en donde registro, ¿no?, de manera integral toda la información generada para desarrollar procesos de control gerencial, asistencia técnica, para controlar los procesos. Y finalmente, el ciclo final del ciclo de trabajo de todo trabajador es de que deja el trabajo y participa en una salida, que la idea es de que sea en apego a la ley y con dignidad. A nivel operativo hay problemas, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Por ejemplo, en términos de integración, generalmente no se planifica de manera estratégica y por lo tanto se produce de manera más o menos que el área respectiva pida recursos humanos que contraten, y hay que contratar, digamos, sin un planeamiento adecuado. No hay procesos de reclutamiento y selección que estén articulados a los objetivos de la organización. En términos organizacionales, la gestión de puesto y del rendimiento es de carácter administrativo y no genera valor público. La formación no genera aprendizajes significativos y transformadores, y hay una ausencia de carrera, ¿no? Que hace que las personas no cumplan su cometido, digamos, sabiendo que como personas van a progresar dentro de la organización. La retención es tan inadecuada que hay una alta rotación del personal, sobre todo en zonas en donde más se lo requiere, y las condiciones de empleo y trabajo son heterogéneas. Tenemos CAS, tenemos nombrados, tenemos 728, tenemos servicio de terceros, en fin, y cada uno realiza una labor en condiciones totalmente diferentes y algunos más perjudicados que otros. En tema de la fiscalización, tenemos fragmentación de registros cuando lo hay, ¿no? Hay una ausencia de un sistema de información real, y el control gerencial es de naturaleza burocrática, mediante papeles, mediante documentos. Y la salida, no hay una política de salida adecuada de nuestros recursos humanos. En términos entonces de qué cosa es lo que podemos hacer con estos procesos, en el tema de integración, lo que necesitamos es planificar, reclutar adecuadamente, seleccionar adecuadamente el personal, proceder a su contratación y culminar con un proceso de inducción que no es un proceso de capacitación, sino más bien es el conocimiento de las personas, de lo que se espera de él en el trabajo y cómo debe hacer su trabajo. Y para eso hay una serie de herramientas que están planteadas ahí, y una herramienta estratégica que tenemos todos es el tema del CERUMS. El CERUMS es nuestra estrategia poderosa que puede ser
digamos, un elemento que permita que, gestionado adecuadamente, los procesos de ingreso, en este caso a las zonas pobres, sean lo mejor posible. En términos de organización, ahí están un conjunto de estrategias, la gestión de procesos, gestión de puestos y gestión del rendimiento, que haga que a las personas que ingresaron yo los pueda medir, los pueda capacitar, los pueda desarrollar en función de precisamente esta evaluación del desempeño. Y ahí hay una serie de herramientas que ustedes pueden leer. En relación al tema de la retención, la herramienta fundamental es la remuneración, pero no es la única. Hay muchas personas que están dispuestas a quedarse el mayor tiempo posible en zonas complicadas, por ejemplo, en donde la remuneración no es lo que más les interesa. ¿Qué cosa les interesa? Que sean reconocidos, que sean capacitados, que sean promovidos. Por eso es que la idea es de que se esté generando algunas condiciones de trabajo y empleo que hagan que las personas se sientan valoradas al interior de una organización. Y para eso hay un conjunto de herramientas que ahí ustedes pueden leer. Y por último, en el proceso de desarrollo, tal vez es el proceso que nosotros como sistema sanitario tenemos más años desarrollados, ¿no es cierto? Y que están vinculados a las estrategias de formación, tanto laboral como profesional. La laboral vinculada a los procesos de capacitación y lo profesional, sobre todo, la formación en nuestros servicios, por ejemplo, mediante las residencias o, por ejemplo, en el pregrado, la mayor parte de nuestros profesionales pasan el tiempo en su formación en los servicios de salud formándose. Además, ahí tenemos el tema del desarrollo organizacional, en donde necesitamos ver a las personas como un todo en su integridad. Ver sus expectativas. Son personas que se comportan y muchas veces no entendemos ese comportamiento y les acusamos fácilmente. Cuando podemos entenderlos, hay un proceso que está pendiente ahí, que es la gestión de los comportamientos, y eso tenemos que impulsarlo dentro de esta línea. Y por último, una herramienta muy poderosa que es el tema de la implementación de carrera sanitaria, que es parte de la discusión para contribuir al desarrollo integral de las personas. Y por lo tanto, nosotros necesitamos, tanto en el nivel estratégico que vimos en el primer momento, como en el nivel operativo, ¿no es cierto?, saber de que podemos lograr cosas si es que nosotros lo hacemos con efectividad, calidad y pertinencia. Y para eso, lo que se plantea son 4 pasos, ¿no es cierto?, con Deming, los pasos de mejora continua. Primero, no primero, este es un ciclo, pero tenemos que planificar, y nos planteamos objetivos, buscamos recursos y comunicamos lo que tenemos que hacer, hacemos, verificamos y actuamos. Mejoramos nuevamente, planificamos, nuevamente hacemos y verificamos. Y entonces, en términos estratégicos, ¿esto cómo se transforma? Entonces, acá tenemos que en términos estratégicos, nosotros tenemos 3 momentos del proceso de planeamiento, ¿no? Tenemos que identificar qué cosa es lo que está pasando en el campo de recursos humanos a nivel estratégico, en el territorio. Y eso lo podemos dar, aproximarnos desde una mirada panorámica de mirar el bosque y un zoom, ¿no es cierto?, que nos permita mirar de manera detallada el árbol, entonces, que es la causa de por qué este bosque tiene esas características. En función de eso, podemos plantear qué cosa queremos. Este bosque, cómo lo queremos transformar, estos árboles, cómo los queremos formar, ¿no es cierto? Y por último, cómo vamos a lograr eso, cómo ese sueño que tenemos en el que hemos planteado, qué cosa queremos lograr, cómo lo vamos a lograr. Entonces, se establecen en ese sentido 4 momentos, ¿no? En primer momento, que es el análisis de la situación, en donde se identifican los nudos críticos en los 3 componentes, cómo está la dotación de recursos humanos, cómo están las competencias de los recursos humanos y cómo está el empleo y trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos centrales? ¿Cuáles son los problemas centrales que tengo que enfrentar en un territorio? Y cuando pueda y cuando lo haga de manera más orgánica, digamos, tengo que investigar
las causas de esos problemas, ¿no? Y en función de eso, ¿qué cosa me planteo? En relación al análisis situacional con esos insumos, yo puedo identificar mi visión y establecer mis objetivos de los próximos 5 años en un territorio, por ejemplo, qué cosas lo quiero, qué resultados quiero obtener en mejorar la dotación, desarrollar capacidades y establecer mejores condiciones de empleo y trabajo. Y teniendo, digamos, las causas de los problemas, puedo diseñar programas y proyectos para resolver precisamente las causas de los problemas. Y cuando tengo eso, ahí vamos a dejarlo en blanco porque no se ha modificado ahí. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? En cómo vamos a lograr en términos estratégicos de mirada panorámica, valga la redundancia, tengo que establecer las estrategias para hacer viable mi visión y finalmente establecer un curso de acción positivo, es decir, consigo recursos, es decir, consigo apoyo político para la implementación, es decir, me preparo técnicamente para implementar determinados aspectos. Y en términos de programas y proyectos, me pongo en acción. Hago el diseño operacional de mis procesos y por lo tanto establezco un norte y en función de eso consigo, por ejemplo, que mi actividad o mi proyecto esté financiado, que mi proyecto esté dentro del plan operativo correspondiente y por lo tanto empiece a ganar en ejecución. Ahora, en términos operativos, ¿no es cierto? En términos operativos, esto implica que yo necesite identificar mi árbol de problemas, ¿no es cierto? Entonces, con el análisis situacional yo tengo que armar mi árbol de problemas, donde tengo mi problema central, mis causas directas y mis causas indirectas. Son oraciones expresadas en negativo, ¿no es cierto? Cuando yo, acá me tengo que centrar en identificar adecuadamente mi árbol de problemas. ¿Por qué? Porque hacer el otro paso, y estamos en el marco lógico, ¿no es cierto?, es solamente lo que está expresado en negativo, expresarlo en positivo, ¿no es cierto? Si mi oración es, estoy anémico, en términos positivos es no estarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer, por eso es importante centrarse en la definición de los problemas. Y una vez que tenga mis objetivos, mi objetivo específico, mis acciones, miren, hay una correlación. El problema central se transforma en objetivo principal en positivo. Las causas directas de mi problema principal se convierten en objetivos específicos. Y las causas indirectas se convierten en acciones. Esas acciones yo los puedo organizar en términos de procesos, con enfoque de proceso, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? En el sentido de que yo he identificado que en un territorio o en una organización las competencias de mi recurso humano en un área determinada no son idóneas para aquello que yo necesito. Y por lo tanto, en positivo, se convierten en competencias idóneas, ¿no? Una de las causas que yo que identifico es que las capacitaciones que he venido realizando son inefectivas. Entonces, mi objetivo específico es que sean efectivas. Y he detectado, pero ¿por qué son inefectivas? Porque están usando una pedagogía de carácter memorístico, de transmisión del conocimiento. No me está mejorando la capacidad crítica. Entonces tengo que hacer una nueva pedagogía, digamos, y eso lo ordeno en procesos, ¿no es cierto?, que haga que me permita gestionar la capacitación y con enfoque de procesos que me permita planificar adecuadamente mis procesos de capacitación, organizar estos procesos de capacitación, ejecutar y controlar finalmente si es que lo estoy haciendo bien. En términos estratégicos, ¿eso qué significa? En términos estratégicos, eso significa que yo voy a identificar brechas en un territorio, ¿no? En un territorio encuentro una brecha de dotación en un quintil, el quintil 1 es el quintil más pobre, por ejemplo. Entonces, en una región yo digo, ¿cómo estoy de dotación de recursos humanos en el sector más pobre? Y veo que hay una brecha, ¿no? Y eso digo, ¿por qué?
Porque son zonas pobres, la gente no quiere ir, es que no hay un incentivo, las remuneraciones son las mismas, no hay un incentivo. ¿Y cuál es por qué? ¿Por qué? La causa. Porque hay una falta de política de Estado. No hay una política de Estado que haga que haya incentivos para que vayan a las zonas más pobres. Miren, entonces yo tengo que establecer estratégicamente entonces mis objetivos, ¿no es cierto? Disminuir la brecha, poner incentivos que sean positivos y negativos y establecer un programa de dotación. Me imagino hace muchos años, el año 80, donde se generó, por ejemplo, el SERUMS, ¿no es cierto? Vamos a suponer que hicieron esto, establecieron en términos estratégicos, un diagnóstico, plantearon sus objetivos y dijeron, hay que transformar el CECIGRE en salud, en SERUMS. El CECIGRA, por lo tanto, se convirtió en un programa de dotación a nivel estratégico, ¿no es cierto? Entonces, eso es bueno saberlo también. Ok, entonces, necesitamos aplicar, estos son ejemplos que nosotros quisiéramos que ustedes produzcan en este proceso de aprendizaje, siguiendo los pasos previos, digamos, de planificar, hacer, verificar y actuar, tanto escoger si lo van a hacer a nivel operativo o lo van a hacer a nivel estratégico. Eso implica que nosotros planteemos, digamos, algunas iniciativas para saber y afiatar que estamos en el camino correcto. Recordar siempre que se necesita diagnosticar un problema, establecer mi árbol, en función de eso, mi árbol de problemas, plantear mis objetivos y en función de eso organizar la parte operativa. Obviamente, este es un ejercicio solamente y por lo tanto es en ese sentido que lo estamos planteando. Finalmente, entonces, quisiéramos establecer una reflexión final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el elefante en el campo de recursos humanos que nos hemos negado de ver en estos últimos años? La extrema precariedad del sistema de salud que ha sido desnudado por la pandemia. Todos hemos sido testigos de eso. Y esa extrema precariedad, ¿de qué depende? Depende sustancialmente de la existencia de una enorme brecha en el campo de recursos humanos, tanto en términos de dotación, tanto en términos de competencias, tanto en condiciones de empleo y trabajo. ¿Qué podemos hacer para modificar esto? Uno de los pasos que hemos planteado es de que conozcamos estos elementos del campo de recursos humanos que podrían ser puestos a disposición finalmente para que actuemos en consecuencia. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con los demás contenidos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.